Hoy conoceremos la historia de un hombre, luchador y defensor de los derechos, cómo inicia su vida en su querida Cuba y mucho más. A continuación, la vida de este personaje político latinoamericano. Yo nací el 13 de agosto de 1926. Comencé mi vida en Virán, una zona agrícola lejos de la capital urbana. Mis padres eran analfabetos. Estudié de niño en la escuela Virán. Luego fui enviado a un colegio católico de Santiago de Cuba. Después a la escuela secundaria de Belén. Luego estudié en la Universidad de Habana. En 1952 fui un candidato del partido ortodoxo contra la corrupción, pero este falló. Tiempo después comencé a organizar un grupo clandestino de oposición. El 26 de julio de 1953 lideré un ataque contra el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, el cual marcó el comienzo de la lucha contra Batista. Pensábamos tratar de desatar un levantamiento nacional para derrotar a Batista. En caso de no lograrse, pensábamos agarrar las armas del cuartel Moncada e ir a las montañas y ahí liberar la guerra. Estuve casado con una mujer bella, pero solo duré 6 años con ella porque fui arrastrado y condenado a 15 años de prisión en la cárcel de Pinos. Cuando salí de la cárcel 2 años después salió a México y ahí planeó por segunda vez cómo derrotar a Batista con ayuda de la comunidad cubanos en Estados Unidos. En 1956 ensamblé un grupo de fuerza guerrillera y entonces regresé a Cuba. Ernesto Che Guevara, joven argentino, se unió a la causa. El levantamiento armado planeado en Santiago de Cuba falló, ya que ese llegó 2 días después. Unos pocos nos negamos a aceptar la derrota. En las montañas fue donde comenzó la guerra. Ahora veremos cómo Fidel Castro nos narra su entrada triunfal como gobernante en Cuba. En enero de 1959 hice mi entrada triunfal en La Habana. Tuvieron que acudir 25 meses para al fin derrotar a Batista. Con la victoria se proporcionó hacer de Cuba una nación unida o independiente. Ese año fue invitado a varios países latinoamericanos. En 1960 viajé a Estados Unidos para intervenir en la Asamblea General de la Naciones Unidas. Cuando regresé a Cuba, la mayor prioridad de la revolución era distribuir de la tierra acorde al acto de la reforma agraria. La CIA quería hacerme a mí y al Che y a mi hermano Raúl. Durante toda esta historia de lucha, decidí unirme a la Unión Soviética con el objetivo de fortalecer mi poder. También recibo armamento como cohetes de este país, pero la CIA de Estados Unidos los descubre. ¿Sabían ustedes que Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de una guerra nuclear? Escuchemos un poco más de esta historia con esta interesante narración. Robert Kennedy, hermano del presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, estuvo decreto secreto con Rusia a mis espaldas. La Unión Soviética retiraría los cohetes de Cuba y a la vez de Estados Unidos eliminaba los cohetes de Turquía, promoviendo que no incluía a Cuba. La dirección cubana entre mi persona y el Che Guevara fue una inspiración para todo aquel que quería hacer cambio político en Latinoamérica. Actualmente, con mi salud debilitada, transferí el poder a mi hermano Raúl en el 2008, casi 50 años después del triunfo de aquella revolución.